Vamos a leer nuevamente el texto, ya que hubo un corte en la grabación. Estamos leyendo el texto del Evangelio de San Juan. Nos dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió como algo propio. Palabra del Señor. De este texto que acabamos de escuchar tan profundo, vamos a considerar en esta meditación solo la primera parte, dejando para otro encuentro lo que contiene la palabra de Jesús. Efectivamente, en el Calvario, como podemos ver en esta imagen del Cristo yaciente, junto a la cruz de Jesús estaba María su madre. Quiere decir que ella estaba en Jerusalén, en la ciudad donde habían crucificado a Jesús. Y si estaba en Jerusalén, entonces vio todo, asistió a todo. No solamente a la crucifixión, asistió a los gritos: Barrabás, no él. Asistió al momento en que Pilato presentaba a Jesús como ecce homo. Vio la carne de su carne flagelada, sangrante, coronada de espinas, semidesnuda delante de la multitud, temblando, sacudida por escalofríos de muerte en la cruz. Escuchó el ruido de los golpes de martillo y los insultos que le decían a Jesús: si eres el Hijo de Dios. Vio a los soldados que se dividían sus vestiduras y la túnica que probablemente ella misma había tejido. Estaban, se lee, junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Había pues un grupo de mujeres, 4 en total. Por lo tanto, María no estaba sola, era una de las tantas mujeres que estaba alrededor. Sí, estaba allí como su madre, y esto cambiaba todo, poniendo a María en una situación distinta a la de las otras mujeres. Recuerdo un funeral de un joven de 18 años. Había muchas mujeres alrededor del féretro. Todas estaban vestidas de negro, lloraban. Todas parecían iguales, pero, sin embargo, entre ellas había una mujer que era distinta. Una a la que todos los presentes que había en el lugar tenían en cuenta, miraban como a escondidas. ¿Se imaginan quién puede ser esa mujer? Efectivamente, era la madre. Era viuda y tenía solo ese hijo. Miraba el ataúd, se veía que sus labios repetían sin pausa el nombre del hijo. Cuando los fieles, en el momento del santo, se pusieron a proclamar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, ella también, la madre, sin darse cuenta siquiera, se puso a murmurar el mismo santo. Esa madre era como María al pie de la cruz. No obstante, a ella se le pidió algo mucho más difícil: no solamente estar al lado de Jesús, sino también se le pidió a María que perdone. Cuando escuchó a su hijo que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen,
Ella entendió lo que el Padre Celeste esperaba de ella, que dijera con el corazón las mismas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ella las dijo, perdonó. Si María pudo ser tentada, como lo fue también Jesús en el desierto, sobre todo al pie de la cruz, y si fue una tentación profunda, dolorosa, porque tenía por motivo al mismo Jesús, su Hijo. Ella creía en las promesas, creía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Sabía que si Jesús hubiera orado, el Padre le habría enviado más de 12 legiones de ángeles. Pero ve que Jesús, su Hijo, no hace nada. Librándose a sí mismo de la cruz, la libraría también a ella de su tremendo dolor, pero sin embargo no lo hace. María no grita, bajá de la cruz, salvate a vos mismo. Has salvado a muchos otros, ¿por qué no te salvás ahora también a vos, hijo mío? Aunque es fácil intuir hasta qué punto un pensamiento o deseo similar se asomaría, yo diría espontáneamente al corazón de una madre. Pero sin embargo, María calla. Hablando humanamente, María tuvo todos los motivos para gritar a Dios: me has engañado, o como gritó un día el profeta Jeremías: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Y podría haber escapado del Calvario. En cambio, ella no escapó, sino que permaneció de pie, en silencio, y así se convirtió de un modo especial en mártir de la fe, testigo en la confianza de su Hijo. Esta visión de María, que se une al sacrificio del Hijo, encontró una expresión solemne en un texto del Concilio Vaticano II, del siglo pasado, mediados del siglo pasado. Dice el texto del Concilio Vaticano: la Santísima Virgen también avanzó en el camino de la fe y conservó fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, donde no sin un designio divino se mantuvo de pie. Sufrió profundamente con su unigénito y se asoció con ánimo materno a su sacrificio, consintiendo amorosamente a la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. María no estaba entonces junto a la cruz de Jesús, cerca de él, solo en un sentido físico o geográfico, sino también en sentido espiritual. Estaba unida a la cruz de Jesús, estaba dentro del mismo sufrimiento. Ella fue la primera de los que compartieron su pasión. Sufría en su corazón lo que el Hijo sufría en su carne. ¿Y quién podría solo pensar diferente si apenas sabe lo que quiere decir ser madre? Jesús también era hombre. Como hombre en este momento, Él no es, a los ojos de todos, más que un hijo ejecutado en la presencia de la madre. Jesús ya no dice: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ahora que su hora ha llegado, hay entre Él y su madre una cosa en común: Él mismo sufrimiento. En esos momentos extremos, en los que incluso el Padre se ha retirado
misteriosamente de la mirada del hombre, a Jesús le queda solo la mirada de la madre, el Hijo y la madre y el Hijo. Una mirada en la que busca refugio y consuelo. Jesús, clavado en la cruz, con todo el dolor, con todo el sufrimiento, busca los ojos de su madre. Despreciaría esta presencia y este consuelo materno aquel que en el Getsemaní pidió a los 3 discípulos diciendo: «Quédense aquí y velen conmigo». No, Jesús buscaba la mirada de su madre. Jesús buscaba la mirada de su madre. Quería recibir el consuelo que ya desde niño había recibido de María. Y María quería consolar desde su impotencia al Hijo que conocía desde el mismo vientre, desde su nacimiento, desde su concepción. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te espante, solo Dios basta. Recemos a María, que frente a la mirada de su Hijo sufriente, permanece firme. María es modelo para todos los cristianos de permanecer firmes frente al dolor del mundo, a no esquivar nuestra realidad, a ser conscientes de nuestra responsabilidad como cristianos. La Iglesia pobre alivia las cruces de los pobres. Por las calles de los pueblos y ciudades sigue habiendo una procesión interminable a cara descubierta como María y a la vista de todos los espectadores. Tanta pobreza en la tierra, tantas necesidades, arrastrando la injusta cruz que le cargan los gestores sin escrúpulos del imperio del dinero. Cuántas mujeres, varones, ancianos, jóvenes, sobrecargados con la explotación, con la precariedad, la marginación,
la incultura, la falta de salud, la violencia social, el abandono y, lo peor de todos, la indiferencia de los gobernantes, de los conciudadanos. María es un modelo para todos. María está en las necesidades de cada uno de nosotros. María está en la pobreza. María está en las filas de tantos hermanos nuestros que buscan un pan cada día y que son invisibilizados frente al poder. María es figura y espejo de la Iglesia. Debemos plantearnos la pregunta: ¿qué quiso decir a la Iglesia el Espíritu Santo, disponiendo que en la Escritura estuviera registrada esta presencia de María y esas palabras de Jesús sobre ella? También esta vez es la palabra misma de Dios la que delinea el tránsito de María a la Iglesia y dice qué debe hacer todo creyente para imitarla. Junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, y junto a ella el discípulo que él amaba. En la noticia está contenida la parénesis. Lo que sucedió ese día indica lo que debe suceder cada día. Es necesario estar junto a María al pie de la cruz de Jesús, como estuvo el discípulo a que él amaba. Hay dos cosas contenidas en esta frase. Primero, que es necesario estar junto a la cruz, y segundo, que es necesario estar junto a la cruz de Jesús. Son dos cosas distintas, aunque inseparables. Estar junto a la cruz de Jesús. Estas palabras nos dicen que lo primero que hay que hacer no es estar junto a la cruz en general, sino estar junto a la cruz de Jesús. Que no basta estar junto a la cruz, es decir, al sufrimiento, estar ahí incluso en silencio, no. Esto parece ya por sí algo heroico y con todo no es lo más importante. Lo decisivo es estar junto a la cruz de Jesús. Lo que cuenta no es la propia cruz, sino la cruz de Cristo. No es el sufrir por sufrir, sino el creer y apropiarse así del sufrimiento de Cristo. Lo primero es la fe. Lo más grande de María al pie de la cruz fue su fe, más grande incluso que su sufrimiento. Pablo dice que el Evangelio es fuerza de Dios para todos los que creen. Para todos los que creen, no para todos los que sufren, aunque, como veremos, las dos cosas están unidas entre sí. Aquí está la fuente de toda la fuerza y la fecundidad de la Iglesia. La fuerza de la Iglesia viene de predicar la cruz de Jesús, es decir, de algo que a los ojos del mundo es el símbolo mismo de la estupidez y de la debilidad, renunciando de este modo a toda posibilidad o voluntad de afrontar el mundo incrédulo y despreocupado con sus propios medios, que son la sabiduría de la palabra, la fuerza de las argumentaciones, la ironía, el ridículo, el sarcasmo y todas las demás cosas fuertes del mundo. Es necesario renunciar a una superioridad humana para que pueda salir a la luz
y actuar la fuerza divina contenida en la cruz de Cristo. Es lamentable que hay veces que necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de la sabiduría y divinidad que hay en esta cruz. La mayoría de los creyentes no ha sido ayudada a entrar en este misterio que es el corazón del Nuevo Testamento, el centro del anuncio y que cambia la vida. Estar al pie de la cruz, pero ¿cuál es el signo y la prueba de que se cree realmente en la cruz de Cristo? El signo es participar en sus sufrimientos, estar crucificados con Él, completar mediante los propios sufrimientos lo que falta a la pasión de Cristo. Toda la vida del cristiano debe ser un sacrificio viviente como el de Cristo. No se trata solo de sufrimiento pasivo, sino de un sufrimiento activo, vivido en unión con Cristo. Toda la vida de Cristo fue cruz y martirio, y tú buscas para ti descanso y alegría. ¿Cuántas veces vivimos indiferentes frente al dolor del mundo, buscando solamente descanso, alegría, éxitos personales, y nos olvidamos de la cruz? Han existido en la Iglesia dos modos de ponerse delante de la cruz y de la pasión de Cristo. No se trata evidentemente de poner en el mismo plano lo obrado por Cristo y lo obrado por nosotros, sino de acoger la palabra de la Escritura que dice una cosa: sin la otra, sin las obras, la fe está muerta. Es la fe misma en la cruz de Cristo la que tiene necesidad de pasar a través del sufrimiento para ser auténtica. La primera carta de Pedro dice que el sufrimiento es el crisol, la purificación de la fe, que la fe tiene necesidad del sufrimiento para ser purificada, como el oro en el fuego. Nuestra cruz no es en sí misma salvación, no es ni fuerza ni sabiduría, por sí misma es pura obra humana o incluso castigo. Se convierte realmente en fuerza y sabiduría de Dios en cuanto que, acompañada por la fe y la disposición de Dios mismo, nos une a la cruz de Cristo, una cruz que no sea semejante a la cruz de Cristo es solamente instrumento de martirio, pero la cruz unida a la cruz de Cristo es instrumento de salvación. Sufrir, escribía San Juan Pablo II, significa hacerse particularmente susceptibles, abiertos a la obra de la fuerza salvífica de Dios, ofrecida a la humanidad en Cristo. Es darse cuenta que la fuerza de Dios actuará en el momento menos pensado y cambiará nuestro sufrimiento. Sufrir une a la cruz de Cristo de manera no solamente intelectual, sino existencial y concreta. Es una especie de canal, de vía de acceso a la cruz de Cristo, formando un todo con ella.
con María junto al Cristo yacente. Recemos al Padre la oración que el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Meditamos ahora, en unos minutos de silencio, nuestro sufrimiento personal. ¿Cómo estamos viviendo este momento cada uno? ¿Como una cruz separada de Cristo o como una cruz unida en Cristo? ¿De dónde nace nuestra fuerza para superar estos momentos? ¿De nuestra propia condición humana o de la fuerza divina que surge de la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde está el amor que buscamos para nuestra vida? ¿En las cosas que pasan, efímeras de la vida, o en la propuesta de vida eterna que el Señor nos regala desde la cruz, desde el sufrir? María, que contempla a su Hijo, que con su mirada nos enseña a mirar a Jesús, te pedimos que nos enseñes a vivir este momento de encuentro con Jesús. Vos que lo conocés, que sabés cómo es desde tu mismo vientre, llévanos a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este último momento de esta meditación,
Vamos a continuar y vamos a ampliar nuestro horizonte. Para el evangelista San Juan, la cruz de Cristo no es solamente el momento de la muerte, sino también el momento de su glorificación y triunfo. La resurrección ya está operante en el signo del Espíritu que se derrama. Por tanto, María en el Calvario compartió con su Hijo no solo la muerte, sino también las primicias, los susurros de su resurrección. Una imagen de María al pie de la cruz, en la que María está solo triste, afligida, llorosa, en definitiva dolorosa, no sería completa. En el Calvario, ella no es únicamente madre de los dolores, sino también la madre de la esperanza, Mater Spei, como la invoca la Iglesia en su himno. San Pablo afirma que Abraham, que creyó contra toda esperanza, lo mismo se debe decir, con mucha más razón, de María al pie de la cruz. Ella creyó esperando contra toda esperanza, en una situación que humanamente hablando tenía poco sentido para esperar. De un modo que no podemos explicar, María, como Abraham, creyó que Dios era capaz de resucitar a su Hijo, incluso de entre los muertos. Un texto del Concilio Vaticano II menciona esta esperanza de María al pie de la cruz como un elemento determinante de su vocación materna. Dice que al pie de la cruz ella cooperó especialmente en la obra del Salvador, con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad. Pasemos a la Iglesia, a nosotros. De las tres cosas que la Iglesia conmemora en el Triduo Pascual, crucifixión, sepultura y resurrección, nosotros, escribió San Agustín, en la vida presente realizamos lo que significa la crucifixión, mientras que mantenemos por fe y esperanza lo que significan la sepultura y la resurrección. También la Iglesia, como María, vive la resurrección en esperanza. También para ella la cruz es objeto de experiencia, mientras que la resurrección es objeto de esperanza. Como María estuvo junto al Hijo crucificado, así la Iglesia está llamada a estar junto a los crucificados de hoy, los pobres, los que sufren, los humillados, los agraviados. Estar con ellos con esperanza. No basta compadecerse de sus penas o incluso tratar de aliviarlas. Es demasiado poco. Esto lo pueden hacer otros, incluso los que no conocen la resurrección. La Iglesia debe dar esperanza, proclamando que el sufrimiento no es absurdo, sino que tiene un sentido, porque habrá una resurrección de la muerte. La Iglesia debe estar siempre dispuesta a dar razón de su esperanza. Los hombres tienen necesidad de esperanza para vivir como del oxígeno para respirar. También la Iglesia necesita esperanza para proseguir su camino en la historia y no sentirse aplastada por las dificultades. La esperanza ha estado durante mucho tiempo entre las virtudes teologales,
la hermana pobre. Debemos convertirnos en cómplices de la pequeña niña Esperanza. ¿Has esperado algo ardiente, una intervención de Dios, y no ha sucedido nada? ¿Has vuelto a esperar de nuevo otra vez y todavía no pasó nada? ¿Has continuado todo como antes a pesar de muchas súplicas, muchas lágrimas y quizás también muchos signos de que esta vez serías escuchado? Tú continúa esperando, espera todavía una vez más, espera siempre hasta el fin. Hacete cómplice de la esperanza y hacé cómplices a tus hermanos, a tu familia de esta esperanza. Hacerse cómplices de la esperanza significa permitir que Dios te desilusione, que te engañes aquí abajo tantas veces como Él quiera. Es más, significa estar contentos en el fondo, en alguna parte remota del propio corazón, de que Dios no te haya escuchado la primera y la segunda vez y que siga sin escucharte, porque así te permite que le des una prueba más, de hacer un acto de esperanza más y cada vez seguramente más difícil. Te ha dado una gracia mucho más grande de la que pedías. Es la gracia de esperar en Él. Dios tiene la eternidad para hacerse perdonar el retardo por sus criaturas. Es necesario, sin embargo, prestar atención a una cosa. La esperanza no es solo una bella y poética disposición interior, lo difícil que se quiera, pero que deja, por lo demás, inactivo y sin tareas concretas, estéril. Por el contrario, la esperanza significa esperar, descubrir que todavía hay algo que se puede hacer, una tarea que cumplir y que no se nos deja a merced del vacío ni de una paralizante inactividad. Incluso cuando no hubiera nada más que hacer por parte nuestra, cuando parece que todas las cartas están echadas y que nada va a cambiar, quedaría siempre una gran tarea por cumplir, la de mantenernos comprometidos y mantener lejana la desesperación, la tarea de soportar con paciencia hasta el final. Esta fue la gran tarea que María llevó a cumplimiento, esperando al pie de la cruz. Y en esto ella está dispuesta ahora para ayudarnos también a nosotros. En la Biblia asistimos a auténticos sobresaltos de esperanza. Uno de ellos se encuentra en la tercera lamentación, que es el canto del alma en la prueba más desoladora y que puede ser aplicado enteramente a María al pie de la cruz y a nuestra realidad hoy. Dice el texto: yo soy un hombre que ha probado el dolor bajo el látigo de su cólera, porque me ha llevado y conducido a las tinieblas y no a la luz. Me ha tapiado sin salida, cargándome de cadenas. Por más que grito socorro, se hace sordo a mi súplica. Digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Pero he aquí el salto de esperanza que cambia todo. Dice el texto, que la misericordia del Señor
no termine y no se acabe su compasión. El Señor es mi herencia y espero en Él. El Señor es bueno para los que esperan en Él y lo buscan. Le irá bien al hombre si es dócil desde joven. Quizá todavía hay esperanza. Desde el momento en que el profeta decide esperar de nuevo, el tono cambia. La lamentación se cambia en la espera humilde de la intervención de Dios. ¿Cuánto de esto necesitamos hoy nosotros? Espera humilde de la intervención de Dios. Espera humilde de la intervención de Dios. ¿Cuánto necesitamos de esta espera humilde? El Señor es mi fortaleza, y en Él me alegraré. Solo sus ojos miraré, en Él confío, no he de temer. En Él confío, no he de temer. El Señor es mi fortaleza, y en Él me alegraré. Solo sus ojos miraré, en Él confío, no he de temer. En Él confío, no he de temer. Mirando al Cristo yacente, dirijamos juntos la oración a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dirijamos la mirada ahora, una vez más, a María y a Cristo, a María que supo estar al pie de la cruz esperando contra toda esperanza. Invoquemos a María como Madre de Esperanza con las palabras de un antiguo himno de la Iglesia: Salve Mater Misericordiae. Dios te salve, Madre de Misericordia, Madre de Dios y Madre del Perdón, Madre de la Esperanza y Madre de la Gracia, Madre llena de santa alegría. Y mirando a Jesucristo yacente, con la misma mirada de María, recemos a nuestro Señor Jesucristo. Delante de tu imagen yaciente, confieso, Señor, que vives para siempre y eres nuestro Redentor. Reconozco también que tus sendas son duras y que es grande mi debilidad. Por eso, para que no decaiga mi fe, quiero pedirte la fuerza de tu Espíritu Santo. Ayúdame a quitar la dureza de mi corazón, para que sea capaz de corresponder a tu amor. Robustece mi esperanza y hazme descubrir que siempre caminas a mi lado. Dame tu vida, esa misma que te libró del sepulcro y que está en la Eucaristía. Y no permitas, Señor, que nunca me aleje de ti. Amén.
Para concluir esta oración, vamos a cantar juntos a María la canción que la misma Virgen María canta como himno frente a la presencia de su Señor con ella. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas. El que todo puede, cuyo nombre es santo, mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Le damos las gracias a todos los hermanos que nos han seguido en esta contemplación del Cristo yacente y la Virgen de los Dolores, recordando algunos pasajes importantes de esta meditación, que unamos nuestra cruz a la cruz de Cristo, que vivamos en la esperanza, que realmente seamos hombres y mujeres de esperanza, ser pregoneros de esta esperanza. En esta Semana Santa es una de las tareas más importantes que tenemos como discípulos y misioneros de Jesús. Que así sea. Los esperamos a aquellos que quieran acompañarnos a las 7 de la tarde en el Vía Crucis que realizaremos por el interior del templo. Y ya, muchas gracias.